A ver, lo primero que debo de decir es lo siguiente, estimados amigos. Este es algo inédito lo que estamos viviendo en el mundo globalizado y en particular en Perú. A raíz de una crisis de salud que estamos atravesando, que es el COVID-19, este virus nos ha puesto en vilo a nivel internacional. Y los impactos son inmediatos, de recesión económica pronto y obviamente con un rebote probable en el próximo año, que sea, en el caso peruano en particular, puede ser positivo, ¿no? Estamos viendo en esta primera pantalla, este primer slide que les estoy viendo es a 30 de marzo de 2020, cómo los analistas diversos, económicos y financieros y no financieros, están estimando un PIB, ¿no? Analizado según una encuesta realizada. Toda esa información extraída del Banco Central de Reserva. Este es un shock externo de oferta, donde es una variable no visible que nos está afectando a todo el mundo y no se compara ni siquiera con la crisis 2008, 2009, la crisis financiera. En este caso, el impacto directo está hecho a la vena, es al sector real de la economía, ¿no? Entonces, por ese lado es que nos preocupa muchísimo, porque no hay una correlación directa o mejor dicho, hay una correlación directa entre el avance del virus y no saber cuándo salir de ello, y el comportamiento y de la economía en general, ¿no? Y no solamente la economía, sino también los mercados internacionales financieros también están siendo trastocados con esta medida, ¿no? Bueno, ¿qué cosas han hecho los gobiernos? Casi tan igual como hicieron en el 2008-2009, ¿no? Comenzaron a estimular la política fiscal y la política monetaria, una política contracíclica, una política fiscal de expansión económica, donde en el caso peruano tiene un techo muy importante, ¿no? Nosotros tenemos un déficit fiscal y una deuda pública bastante baja comparado en la región, inclusive en el mundo, ¿no? Siendo un país del tercer mundo subdesarrollado todavía, el performance macroeconómico de los últimos 30 años nos está sirviendo como para poder salir agresivamente, como dijo la ministra de Economía, a poder amortiguar estos impactos de shock negativo al mercado real, ¿no? Al sector real de la economía. Entonces, lo que está impactando inmediatamente es a diversos sectores económicos, ha paralizado realmente toda la producción, la industria, ¿no? Tanto de bienes y servicios, y esto ha generado de que los resultados en el corto plazo sean negativos, ¿no? Nosotros vamos a tener a los 3 meses nada más sobre la economía, las expectativas de los puntos, la posición, digamos, de la economía por sectores y por situación de las empresas están siendo bastante bajas. Si ustedes ven este cuadro, este resultado de esta encuesta a marzo de este año, ¿no? La economía a los 12 meses fue baja a 42 puntos del 57 que estaba en febrero. O sea, de un mes a otro rápidamente se mueven los números y las cifras, y el escenario se vuelve pues gris, ¿no? Es por eso de que los agentes económicos diversos del mercado están siendo pesimistas en algún momento, y otros están tomando algunas medidas, pero que son básicamente esperanzadores por el lado del Estado, ¿no? El gobierno es el que está saliendo y el que debería salir a poder mitigar estos impactos, ¿no? El sector privado lo que tiene que hacer y lo que le compete hacer en realidad es tratar de ver que dentro de sus empresas el impacto sea digamos de menor posible, ¿no? Que no sea, digamos, a mayor profundidad. Y siempre las cadenas se rompen por la pita más débil, ¿no? Es decir, los trabajadores reducen personal o bajo salario, ¿no? Eso es lo tradicional y lo convencional que suelen hacer los empresarios, obviamente, en sus negocios, ¿no? Miren las ventas, la producción, la demanda con respecto a lo esperado, las órdenes de compra han caído a la mitad, ¿no? Muchas de ellas, y eso pues es básicamente porque la confianza
en el mercado está siendo negativo, ¿no? Es pesimista en este tramo de lo que estamos pasando, ¿no? Entonces, la interrupción económica dada por la ministra de Economía es por el lado de la contención, como le llama ella, y la otra parte va a ser de la reactivación. La contención es porque hay que actuar rápidamente, y ya lo ha mencionado en parte ya Jonathan, ¿no? Y en realidad, pues ahí hay todos los estímulos que está generando la política fiscal expansiva del gobierno y la política monetaria por parte del Banco Central de Reserva, justamente es para poder no romper la cadena de pagos y que la liquidez se mantenga, ¿no? Los efectos pueden tardar algunas semanas, no es tan inmediato, ¿no? Y las empresas deberían de tener un poco de paciencia también para poder tomar decisiones importantes si es que sacan alguna cantidad de personal de su trabajo o lo mantienen, ¿no? Habría que esperar una semana más de repente o 15 días y de ahí recién ir tomando decisiones claves para poder saber a qué se atengan las empresas, ¿no? El crecimiento, la previsión de crecimiento del país por parte del Estado peruano, por ejemplo, estaban apuntando para este año 2020 a 4%, prácticamente a su potencial de crecimiento, ¿no? Pero en realidad ahora el escenario, según ellos, es al 2%. Y yo dudo que sea 2%. En realidad, en este segundo trimestre del año, que ya se cumple ahora nomás en junio, va a ser negativo. O sea, vamos a estar en recesión. Y el último semestre o los 2 últimos trimestres de este año, probablemente, en el caso peruano, podamos ser crecimiento cero. Digo probablemente porque todo va a depender, como le digo, del comportamiento del virus en el medio, por lo menos en el caso peruano, y sabemos que nosotros los peruanos sabemos salir rápidamente de alguna enfermedad, de alguna contracción, ¿no? Somos muy creativos en algunos casos, hay sectores que pueden haber guardado también pan para mayo, pero sí, el próximo año es clave, ¿no? El próximo año habría que ver si es que se reactiva realmente la economía, porque nosotros estamos globalizados, no vamos a hacer una economía hacia adentro, nosotros somos una pequeña economía abierta y por lo tanto todo lo que pase afuera nos va a impactar, ¿no? Entonces, esta es la proyección del PIB, por ejemplo, como le decía, el Poder Ejecutivo está bajando a 2%, ¿no? La calificadora Fitch de 3 a 2.3, Scotiabank de 2.4 a 0.3, Apoyo Consultoría es el más pesimista, de 3.1 que iba a ser para este año, lo está bajando a 4.5. Como le digo, en mi caso, yo creo que vamos a tener -2 o -1.5, pero no creo que lleguemos a -3 ni -4 en este año, ¿no? Esto está actualizado al 6 de abril. Bueno, estos son los tamaños de medidas fiscales según el objetivo del gobierno, ¿no? Fortalecimiento de los servicios de salud, que está destinando 717 millones de soles. El recojo de residuos y limpieza de servicios de transporte, 60 millones. Alojamiento, ayuda humanitaria y orden público, 168. Los aranceles, cero a los medicamentos, 33 millones de soles. Creación de una unidad ejecutora como el hospital de Ate Vicarte, 135. Ese por el lado de la atención inmediata a la emergencia. Por el lado del soporte económico a las familias, hay el retiro parcial de la CTS, que ya se sabe que es 400 soles. Esto significó al fisco 4.000 millones. El bono de 380 soles, que son en realidad el doble, 760. Han cobrado ya la primera parte en esta semana, hasta esta semana, pero esta próxima semana tengo entendido que podrían cobrar ya la otra parte, ¿no? 780. La suspensión del aporte a la AFP por el mes de abril, que podría ser que se suspenda también la de mayo. Eso no sé, no tengo todavía seguro que vaya a pasar, pero es probable que sea así. El retiro de los fondos de la AFP hasta 2.000 soles, 5.300 millones de soles. Los alivios tributarios y fraccionamiento de recibo, 200 millones de soles. Los productos de canasta básica familiar, 213. El subsidio por incapacidad temporal de atención a personas vulnerables, 200. El abastecimiento de productos agropecuarios, 7,5. Reprogramación de créditos, no definido, pero tengo entendido que va a haber una cantidad ahí. El soporte económico a las empresas, ahí están los alivios tributarios, la liberación de las cuentas de detracción y postergación de fraccionamiento, el subsidio del 35% y la creación de fondo de desarrollo empresarial para las MIPE, ¿no? De 300 millones de soles.
Y creo que ahí falta la reactivación Perú, que es de 30.000 millones de soles, ¿no? Y es el paquete que inyecta aproximadamente para asegurar la cadena de pagos y serviría para otorgar a las empresas de créditos bancarios, como señaló Jonathan, garantizados por el MEF en un 98%, ¿no? Y por el Banco Central de Reserva el otro 2%. Pero esto más o menos sería un préstamo de dinero a los bancos a una tasa de 1,25% y un plazo de hasta 3 años. Entonces, estos créditos constituirían más o menos fondos de capital de trabajo para que en el corto plazo las empresas puedan enfrentar obligaciones con sus trabajadores, ¿no? Y proveedores. Y se estima que la medida beneficia a más de 350.000 empresas, de las cuales 314.000 aproximadamente son microempresas. Y también se menciona que en el caso de las micro y pequeñas empresas se evalúan introducir otros elementos para establecer el límite de los créditos, ¿no? Estos créditos no podrían usarse para pagar deudas anteriores, eso está claro, me parece. Sin embargo, el presidente del Banco Central de Reserva menciona que si bien se busca acelerar la recuperación de los sectores temporalmente afectados por la medida de cuarentena, existen otros sectores que no se recuperarían en el corto plazo, como los relacionados al turismo, a la hotelería y los centros comerciales, ¿no? Pues ahí sí hay que tomar en cuenta que hay sectores a todas luces que son los más perjudicados en el corto plazo. Bueno, ahí están el programa monetario, ¿no? Le decía. Bueno, el Banco Central de Reserva también ha hecho repos de monedas, ¿no? Estos repos de monedas ha sido la recompra, ¿no? Por 1.300 millones de soles para poder reactivar también y no romper la cadena de pagos y darle facilidades obviamente a la liquidez, ¿no? Bueno, el tamaño de las medidas anunciadas en montos totales, por ejemplo, en el mundo, están ustedes viendo, es inédito. En el caso peruano, todavía tiene techo. Podría seguir estimulando una política fiscal expansiva, inclusive también monetaria. Bueno, en cuanto a la monetaria, ya bajaron 100 puntos básicos, de 1.25% de la tasa de referencia. También inédito, obviamente, pero en el caso fiscal podemos todavía tener un techo, podemos llegar a un porcentaje mayor que ello. Ustedes ven ahí en el gráfico China cuánto ha sido su medida anunciada con respecto al PIB o el PBI, de Argentina, Italia, Brasil, Alemania, Chile. Perú, pues a todas luces es la que saca ventaja, por eso es muy ambicioso su política expansiva, ¿no? Obviamente las políticas expansivas son de corto plazo, ¿no? El corto plazo para un economista es a 1 año, a 2 años, a lo mucho, ¿no? Ya el tercer año ya no tendría un sostenimiento, estar soltando dinero, ¿no? Por estímulos en el mercado, ¿no? Porque ya llegaríamos a crecer tanto la deuda o el déficit fiscal que ya traería problemas, ¿no? Pero sí en el corto plazo es bastante justificable, ¿no? Bueno, acá están las flexibilizaciones implementadas, ¿no? La atención inmediata a la emergencia, el soporte económico que les había mencionado, y la parte de los alivios tributarios, liberación de las cuentas de exacción, etcétera, ¿no? Fíjense en este cuadro, en este gráfico, peruanos que según labor realizada en la cuarentena, según la encuesta, los que no están trabajando pero tienen trabajo habitualmente es el 31%, y los que se han quedado sin trabajo ya es el 25%. O sea que en realidad los empresarios sí están tomando decisiones bastante radicales, ¿no? En muy corto plazo, y están despidiendo. Yo creo que la mitad de la muestra de los trabajadores en algún sector o alguna empresa en especial están siendo despedidos porque de repente también sus contratos ya no han sido renovados, ¿no? O sea, estarían en la finalización del mismo, o de repente tendrían pues solamente alguna prueba de algunos meses como trabajo, ¿no? Habría que ver pues en detalle por cada empresa cuál será realmente el escenario en el cual se estaba desenvolviendo la forma de contrato de los trabajadores, ¿no? Pero sí, el otro 50% o más sí debe estar manteniéndose todavía en sus centros laborales, ¿no?
habría que ver el impacto y si realmente es un abuso o no lo es. O sea, ahí hay que ver, ahí hay que separar la paja del trigo, ¿no? De repente no es tanto un abuso, puede ser que la coyuntura les haya tocado realmente despedir a trabajadores porque era así y otros pues todavía estarán manteniéndose, ¿no? Y en el caso de las amas de casa, estudiantes, jubilados que no trabajan habitualmente, es el 25%, ¿no? Es bastante alto también. Y ahí sí hay una caída fuerte en cuanto a los que salen a trabajar autorizados por el gobierno, que es el 8%, y los que están trabajando por teletrabajo, ¿no? A nivel remoto, es el 8%. Los que salen a trabajar sin autorización, mire, todavía hay un 2%, y los que no precisan es 1%. Y por el lado derecho, el abastecimiento en el hogar ante la cuarentena, ¿no? Los que están parcialmente abastecidos, el 36%, con dinero para comprar, y los que sin dinero para comprar, pero parcialmente están abastecidos, el 25%, ¿no? Y no están abastecidos sin dinero para comprar, es el 23%, ¿no? Así que bastante también alto este porcentaje, ¿no? Y no están abastecidos con dinero para comprar el 14% y bien abastecidos solamente el 2%, ¿no? Bueno, ahí hay algunas consideraciones. La encuesta nomás está graficando muy bien cuál es el escenario en el cual nos estamos desenvolviendo, principalmente en Lima, ¿no? En Lima es la muestra más grande a nivel país, ¿no? Tenemos 3/4 partes, digamos, de habitantes en Lima, ¿no? Acá por sectores, el PIC está comparado la primera columna con la crisis financiera del 2008-2009, el año pasado cómo estaban el PBI por sectores y lo que se espera para el año 2020, ¿no? Agropecuario, un decrecimiento de menos 2,1%, la pesca igual, fuerte, la minería igual, aunque la minería habría que clasificar cuál es la minería, ¿no? Cuál de las clases, porque es uno de los sectores que más bien es la que se va a reactivar más rápido que las demás, ¿no? Pero igual, sí, en el corto plazo, en el muy corto plazo sí va a ser negativo, ¿no? La industria no primaria, ¿no? 9,4%, construcción menos 10%, comercio menos 1,8% y servicios menos 1,9%, ¿no? Bueno, ahí en realidad hay escenarios ahí. La minería creo que es importante aquí porque somos un país netamente minero, ¿no? Exacto, ¿no? Sí. Pero ojo, que potencialmente los potencialmente perdedores, la minera no está figurando ahí, ¿no? La minera está en un contexto distinto, ¿no? Por ejemplo, los que están potencialmente con riesgo, digamos, de una bajada sustancial y que crezca en negativo todo este año es el turismo, es aviación, es automotriz inclusive, construcción inmobiliaria, manufactura en menor medida, pero también puede ser afectado, los servicios financieros algo también, Claro. y en el intermedio entre los sectores educación, petróleo, gas, agricultura, y los que están potencialmente ganadores más bien con esto es servicios de productos médicos, ¿no? Alimentos básicos, cuidado de la salud, la tecnología, de la información, ¿no? Y el comercio electrónico, ¿no? Claro. Eso sí creo que van a ser los grandes ganadores con esta crisis de corto plazo que estamos viviendo, ¿no? Interesante hasta para ponerle un cuadro, ¿eh? Sobre los ganadores. Sí, efectivamente, Marcelo, ¿no? Bueno, acá están las políticas fiscales y monetarias según tipo del gasto, ¿no? En millones de soles. Sí, dime, Jonathan. David, una consulta. Si bien es cierto, la mayoría de proyecciones para el año 2020 están negativas, pero ¿tú crees que realmente haya un efecto rebote, o sea, para el 2021? O sea, ¿realmente podemos hablar de eso, que va a haber un efecto así rebote, así como vas a perder un montón este año, vas a ganar un montón el otro año? ¿Tú crees que eso así sea? No necesariamente que se vaya a ganar, va a ser por sectores. Sí, en el muy corto plazo, o sea, este año prácticamente ya lo tenemos casi perdido, en el sentido de que sí se va a crecer cero o negativo, por no decir que negativo totalmente. El próximo año, yo creo que algunos sectores, que son los que se están beneficiando más, son los que pueden salir azules con un crecimiento de 2, de 2,5, ¿no? Pero en la suma, digamos, de nivel país, en el crecimiento económico a nivel país, el PIB en general, pues yo creo que podemos llegar a 1, 1,5 para el próximo año, ¿no? Pero por la suma de los sectores.
pero algunos van a mantenerse todavía negativos o en cero. Así es que hay que distinguir, ¿no? En el balance, sí, el PIB puede llegar a positivo, pero no llegará ni siquiera a 3%, ni 3.5%, menos 4%, al potencial no creo que llegue. Porque todavía esto del coronavirus, en realidad no hay que subestimarlo, pero tampoco podemos agrandarlo demasiado, tanto así que podamos tener algún comportamiento, digamos, de temor tan grande que de repente no salgamos a consumir lo que necesitamos o busquemos alguna alternativa o algún sustituto en el consumo en algún sector que vaya a ser mermado más, ¿no? Por ejemplo, lo que tú estabas comentando hace un rato con respecto al turismo o a los restaurantes, ¿no? Yo sé que el comportamiento va a ser aversión al riesgo de cada ciudadano. Es decir, por lo más que el Estado levante la cuarentena y todo, probablemente en el transcurso de este año uno va a tomar sus precauciones. Y al restaurante va a ir, pero muy de vez en cuando, ya no va a ser con la continuidad seguramente que algunos han estado asistiendo, y eso va a mermar seguramente los ingresos. Pero también el restaurante tiene que ser creativo, ¿no? Los dueños de restaurantes, y se ha estado hablando sobre el delivery, ¿no? Que se fortalezca más. Probablemente con alguna creatividad adicional para que le dé un flujo, digamos, mucho más de eficacia a llegar al consumidor final, puede hacer que puedan saltar un poquito la valla de la zona, digamos, de negativo que se encuentran y se pueden seguir encontrando, pero tiene que ver la suma, ¿no? Tengo que ir viendo al consumidor cómo se va comportando y yo sí ser creativo como empresario también en el negocio que tengo, ¿no? Por eso que te digo que el peruano, lo digo el peruano porque conozco muy fuertemente al sector medio hacia abajo, que son muy creativos también para poder salir de algún problema, ¿no? Ojalá, no me equivoque y podamos no ser la excepción esta vez de poder salir de un problema de esta magnitud. Si bien es cierto, es inédito, porque no se compara ni siquiera con la crisis financiera del 2008, es más, la crisis fue también en otra parte del mundo, como Estados Unidos, pero fue una crisis financiera. Los bancos estaban protegidos, nosotros también teníamos una política fiscal fuerte, monetaria, salimos también a hacer una expansión de la misma, pero no era pues de salud, y acá de salud sí es mucho más delicado, ¿no? O sea, tenemos algo que es la base del ser humano. Sin salud, como decíamos siempre, y nos dicen siempre nuestros padres, no se hace nada, ¿no? No puedes trabajar, no puedes hacer nada. Con salud sí podemos empezar cualquier proyecto de nuestra vida, ¿no? Entonces va a depender mucho de cómo va a ir comportándose esta pandemia en el tiempo, para que dependiendo de ello también cada sector vaya liberalizando su accionar en el mercado y pueda seguir obviamente operando con lo que ellos estaban esperando obtener este año o el próximo, ¿no? O sea, el rebote el próximo año yo creo que sí, pero va a ser diferenciado por sector, ¿no? No creo que sea un rebote linealizado, digamos, en toda la economía peruana, no. Va a ser, creo que algunos sectores van a diferenciarse que otros. Bueno, como siempre en realidad, ¿no? Siempre ha habido sectores que crecen rápidamente 20-25% como la pesca, pero en el siguiente periodo están en menos 10, ¿no? Menos 20, porque son periodos cíclicos, ¿no? Bueno, algunos sectores también son así, ¿no? Todos los sectores de carácter interno, como de cara a la construcción, tal vez se van a ver todavía afectados, incluso hasta el otro año. Pero sí, entendería yo que sectores externos, como que son minería, como que es agroexportación, el otro año se van a ver bastante fortalecidos por el tema de que los otros países van a necesitar el tema de minerales, por el tema de la exportación de productos peruanos. O sea, básicamente vamos a volver a eso, porque los otros países lo necesitan. Sí, los sectores internos sí se van a ver bastante sí, efectivamente, ¿no? Claro, porque el mercado mundial tiene que abrirse. Lo que pasa es que ahora vamos a fortalecer los protocolos para poder hacer, es decir, transitar, por ejemplo, los seres humanos se ven en la parte del mundo, como también a la hora de hacer transacciones, ¿no? Los bienes y servicios, los bienes principalmente que se vayan a ir, tienen que pasar los protocolos más estrictos, y bueno, creo que esto de salud y de salud ocupacional debe ser fortalecido con protocolos adicionales estrictos para evitar obviamente algún más bien rebote de este tipo de pandemia en el futuro, ¿no? Porque no conocemos al virus
a diferencia de otros, este es un virus bastante potente y me parece que es difícil, hasta que no salga la vacuna, ¿no? Estamos en una incertidumbre, es lógico, pero creo que conforme vayamos pasando los meses, va a ir disipándose las dudas y vamos a ir acomodándonos según el escenario que se va presentando, ¿no? Una pregunta. Sí. Nosotros creo que siempre hemos estado considerados dentro de América Latina como un país que ha tenido una buena economía, ¿no? Que ha sabido manejar muy bien su economía. Y en gran medida ha sido por el sector minero, y ahora con estos, luego de que pase, digamos, esta pandemia, ¿crees que Perú pueda volver a tener ese auge que ha tenido, por así decirlo? ¿O crees que este escenario cambiaría nuevamente? A ver, no, yo creo que sí. En este caso, a ver, como es una variable con la que tengo que medir, que es el virus, es difícil a todo economista, ni siquiera por una varita mágica podemos decir qué es lo que va a pasar, ¿no? Pero sí, según los fundamentos económicos y según la política económica que imparte el Estado, y todos los agentes económicos se alinean, digamos, también a una sola voz y a un solo objetivo, yo creo que, a diferencia de otros países, podríamos salir mucho más rápido de una situación, ¿no? Como esta, ¿no? Pero sí, igual sigo sosteniendo de que va a depender siempre qué tan fuerte y tan potente puedan seguir, digamos, este virus haciendo estragos en la población, ¿no? Pero esto más bien invita a que las reformas bastante postergadas, como las reformas en salud, las reformas en educación, en justicia inclusive, se hagan ahora de una vez, que es propicio, porque fíjate, por lo más que quisiéramos tener un buen sistema de salud, en realidad no lo tenemos, ¿no? Más bien por las medidas que se están dando de previsión, anticipándose a un impacto, un efecto, estamos teniendo pues un contagio menor a lo que hubiésemos podido tener de repente si no hubiésemos tomado las medidas adecuadas, ¿no? Así es que yo creo que sí, el peruano ha demostrado por su condición justamente de informal, ¿no? Parece bastante jalado de los pelos, pero en realidad la informalidad ha servido para cierto soporte a mucha parte de que la economía se sostenga, por lo menos, y no lleguemos pues a un escenario catastrófico, ¿no? Porque siendo formales al 100% a veces también te trae otro tipo de comportamiento, un escenario a veces que no sabes cómo reaccionar y cómo salir de ella. En cambio, la informalidad, por su creatividad y su misma condición, te puede dar una salida más rápida, ¿no? Por lo menos, como dicen los peruanos, no te va a faltar un pan que comer o un plato de comida, ¿no? Siempre somos creativos en ese sentido. Claro que debemos de ser mucho más expedicionarios para poder abordar, digamos, ya por el lado de la oferta, una mejor preparación de productividad de la población económicamente activa del Perú, ¿no? Porque eso es lo que nos tiene atrasados, que siempre el crecimiento se da por el lado de la demanda, por el lado del gasto, que es el consumo, reactivo la inversión, ¿no? Bajo la tasa de interés para activar la inversión privada, el gasto de gobierno para poder incentivar justamente la demanda, un tipo de cambio bajo que nos conviene para poder ser más rentables las exportaciones peruanas, pero por el lado de la oferta es el lado de la productividad, donde están las variables, por ejemplo, de los bienes de capital, el empleo, recursos humanos, infraestructura, ¿no? Está lo que es instituciones, ¿no? Y todo eso en realidad pues estamos bastante bajos, ¿no? Y ese más bien es el lado de la oferta, la que te puede dar un crecimiento sostenido en el tiempo, ¿no? Salvo un manotazo como en este caso, que es la de salud. La salud humana es la que nos puede mover y masajear en cualquier parte y en cualquier momento de nuestras vidas, ¿no? Cualquier otro tipo de movimiento o de crisis financiera, económica, podemos manejarlo de otra manera, ¿no?
pero la salud sí está siendo bastante complicado, ¿no? Bueno, estas son las previsiones del PIB en cifras desestacionalizadas, ¿no? Esto lo saqué del INEI. Las variaciones a porcentajes reales, ¿no? Del febrero de este año a diciembre de este año, cómo podemos salir, ¿no? Con una variación mensual, mes a mes, ¿no? Y creo que sí, en el caso peruano sí podemos darle vuelta rápidamente, creo, a esta posición negativa en la que tenemos, ¿no? Recién en noviembre veríamos un cambio, ¿no? Sí, recién en noviembre veríamos un cambio realmente, sí, es verdad, para poder tener una mejor performance. Por eso te digo, el último semestre, el último trimestre, sí, todavía pues vamos a sentir todavía la pegada, ¿no? Esto se está pensando en el caso de que ya se hubiera parado la cuarentena, ¿verdad? O sea, que se paraba sí. Sí. O sea, en realidad la cuarentena, esta alargue de la cuarentena hasta el 26 de abril es una alargue de cuarentena en el escenario en que ha sido aplicado en estos momentos, ¿no? O sea, los que no tienen, digamos, nada que hacer con la salud ni con algunos trabajos estratégicos que el Estado está dando la oportunidad que vayan a trabajar, todos los demás tenemos que mantenernos en casa. Pero después del 26 lo que va a pasar más bien es que van a ir liberando de a poco para que algunos otros trabajadores, tengo entendido, de algunos otros sectores estratégicos se incorporen a ir a trabajar. No va a ser una cantidad importante. Y la otra parte, seguramente va a ser creativo en poder hacer a nivel remoto trabajo, ¿no? Uh-huh. Y quién sabe, todavía se mantenga de 6 de la tarde a 5 de la mañana el toque de queda, ¿no? El aislamiento social. Todo eso, bueno, obviamente se va a despejar en los próximos días, pero yo tengo entendido que sí se va a ir liberando de a poco algunos sectores, ¿no? Pero no tanto, ¿no? Porque Lima es el foco todavía, ¿no? Y el pico, justamente en esos días, va a ser el pico más alto de contagio, ¿no? Hoy día creo que ya estamos en 5.000 y picos, y bueno, el pico se sigue elevando, ¿no? De ayer a hoy, a más de 1.000 creo que han sido contagiados. Entonces, ante este examen de prueba rápida, sea a mayor cantidad de gente, se va a ir detectando mayor infectados, ¿no? Entonces, por eso que el pico va a calzar más o menos por esa fecha, ¿no? 22, 23 o 24 de abril. Y según eso, vamos a ver qué medidas tomará el gobierno, ¿no? Pero sí va a haber eso, ¿no? A ver, bueno, es la tasa de referencia a que mencioné, que 100 puntos básicos el Banco Central de Reserva bajó. Ojo que esto no trae consecuencia alguna para avivar la inflación, ¿eh? Todo lo contrario, como no hay consumo, no hay demanda, entonces la inflación está ahí, ¿no? O sea, está manejada dentro de su rango meta, ¿no? No tiene ningún problema de avivar, ¿no? Bueno, este es el comportamiento de la tasa de interés de referencia del 2004 hasta el 2020, a marzo del 2020, ¿no? Hemos estado históricamente en el 2010 a 1.25, ¿no? Bueno, estas son las expectativas al 30 de marzo, según de la tasa de interés, según los analistas económicos y financieros, ¿no? Sí. Al 2020, al 30 de marzo, 1, pero dice que al 2021 puede todavía 150 puntos porcentuales por debajo, ¿no? En el 2022, o sea, tenemos piso como para poder trabajar tasas de intereses, y eso obviamente incentiva también al crédito, ¿no? Porque obviamente con tasas de intereses bajas va a incentivar a que los créditos tengan una tasa de interés también baja, ¿no? Estas son las tasas de interés interbancarias entre bancos, tanto en soles como en dólares. También el incentivo o el estímulo monetario también es bastante significativo, ¿no? A febrero 2.25 a 1.25 en soles,
y en dólares de 1.75 a 0.25, ¿no? Bastante agresivo también, ¿no? Obviamente los encajes también han sido, digamos, flexibilizados, ¿no? Por parte del Banco Central de Reserva, tanto moneda nacional como moneda extranjera, ¿no? La tasa de encaje mínimo legal, por ejemplo, en soles, se redujo de 5% a 4%, mientras que la tasa de encaje para las obligaciones de moneda extranjera, con plazos promedio igual o menor a 2 años, con entidades financieras extranjeras, se ha reducido de 50% al 9%. Fíjate, la aplicación de una reducción de requerimiento mínimo de cuenta corriente en soles de 1%, por ejemplo, a 0.75, ¿no? Entonces, se ha suspendido por lo que resta del año del 2020 el requerimiento adicional de encaje asociado al crédito en moneda extranjera, por ejemplo, ¿no? Entonces, estas medidas liberan el equivalente a más o menos 2.000 millones de soles y tienen como finalidad aumentar la liquidez disponible en la economía, ¿no? Y aquí se esperaría un impacto en el mediano y largo plazo de la actividad económica, ¿no? Estas son las tasas de interés a las MIPES, a más de 360 días en soles, y en dólares también ahí hay una reducción, ¿no? En el caso, digamos, de los dólares, de 7.6 a 7.4, en el caso de los soles, de 19.9 a 20.22, ¿no? Esas son tasas. Las actividades financieras locales están viendo, pues, que ante esta coyuntura de crisis, obviamente están resguardando sus riesgos, ¿no? Estas las hipotecarias, por ejemplo, ¿no? En soles y en dólares. Bueno, estas sí se están manteniendo todavía. Vamos a ver qué pasa en los próximos meses. ¿Cuál sería la tendencia? ¿Que bajen o que suban? Mira, como hay una contracción del sector construcción inmobiliario y va a demorar en reactivarse ella, pues lo que se espera más bien es que para incentivar a que puedan que baje, claro, ¿no? Es más, aunque ya se han mantenido ya bastante bajos en los últimos 2 años, ¿no? Ha bajado bastante en los últimos año y medio, 2 años ha bajado, que vayamos a requerir, ¿no? Así es que tenemos en la parte macro ahora sí nos está ayudando mucho, ¿no? Y nos va a ayudar mucho, ¿no? Bueno, estas son las contribuciones ponderadas a la inflación a marzo positiva por tipo de productos, ¿no? El peso de cada una de ellas que contribuye, y tanto la parte positiva como la parte negativa, ¿no? Claro. Bueno, estos son lo mismo. Voy a pasar porque yo tengo varios slides acá, les voy a dejar igual, pero los puse varias para poder discrecionalmente ver cuál nos puede servir más, ¿eh? Porque no me dio tiempo de escoger unas 30 que normalmente yo utilizo, ¿no? Pero he querido poner todas para que ustedes puedan tener toda esta información igual a la mano, ¿no? Porque, bueno, esto sigue siendo lo mismo. Bueno, el tipo de cambio, ¿no? Bueno, el tipo de cambio en realidad, a ver, por el momento, como la economía está paralizada prácticamente en el mundo, es decir, todavía las fronteras no están abiertas al 100%, algunas al 100% van a abrirse en los próximos días, otros todavía el comercio de bienes va a demorar un poco. Bueno, el tipo de cambio nuestro ha tenido un impacto, ¿no? En estos momentos de una caída importante, ¿no? Cuando se cae es porque algo abunda en el mercado, y cuando sube es porque algo escasea, ¿no? Y los precios, como el tipo de cambio que no lo manejamos nosotros, en política monetaria no podemos manejar el tipo de cambio, digamos, de una forma tan exacta, pero sí podemos salir a comprar o vender dólares dependiendo si sube o baja el tipo de cambio, ¿no? Lo podemos controlar de alguna manera como política monetaria, pero igual alguna medida de la FED o del mercado o del banco chino nos puede mover hacia abajo o hacia arriba el tipo de cambio, ¿no? Lo que se espera es de que el tipo de cambio baje, ¿no? En algún momento se vuelva a pesar a niveles de 3.30, 3.20 y tantos, ¿no? Baje más, ¿no? No suba más bien. Así es. Pero el otro año, ¿cómo estaría? O sea, la tendencia sería que suba, ¿o no? El próximo año debe estar cerrando en 3.40, 3.35, ¿no? El tipo de cambio, ¿no? En realidad hemos llegado a 3.50 y tantos, si no tengo entendido. Entonces, no, la tendencia es de que baje más bien, ¿no? Lo que pasa es que depende de los acontecimientos, ¿no?
Hasta hace poco, el problema de China con Estados Unidos, ¿no? Problemas comerciales, la OPEC con el petróleo, y todos esos acontecimientos de Inglaterra, también con el Brexit y algunos acontecimientos internacionales de índole económico o financiero, hace que el tipo de cambio pueda, pues, moverse, ¿no? Hay meses que se mueve hacia abajo, hay meses que se mueve hacia arriba, ¿no? O sea, en el muy corto plazo, ¿no? Entonces, analizar, digamos, un comportamiento del tipo de cambio no es muy, digamos, muy profesional que te diga va a estar o va a cerrar exactamente, ¿no? Se estima o se prevé que puede cerrar el próximo año en 3.85, en 3.40, pero en el año 2021 puede haber alguna variabilidad dentro de ese año, ¿no? Puede bajar a 3.20, 3.10, inclusive puede hasta caer por debajo de 3 soles, ¿no? Depende de qué acontecimiento de envergadura pueda afectar al tipo de cambio, ¿no? Como te digo, cuando baja el tipo de cambio es porque ahí abunda algo en el mercado, ¿no? Y cuando sube es porque ahí escasea algo, ¿no? Puede escasear dólares, de repente dejan de entrar dólares al Perú, ¿no? Entonces hay una escasez de dólares, entonces el tipo de cambio va a subir, o a la inversa, ¿no? Entonces depende del comportamiento de los agentes económicos también, para ver cuál va a ser la tendencia del tipo de cambio, ¿no? Bueno, son los créditos privados de colocación, cómo han estado, la variación porcentual a los 12 meses, ¿no? Tanto a nivel corporativo, a nivel de personas naturales, ¿no? Tanto en moneda nacional como en moneda extranjera, ¿no? Esta es la tasa de interés preferencial corporativa, ¿no? Tasa de interés preferenciales en soles y en dólares. Estas tasas son bastante bajas para nuestro medio, pero en realidad a nivel internacional las tasas corporativas ya son a veces hasta 1% o 0, ¿no? Hay países que los préstamos preferenciales corporativas están en 0, ¿no? O punto 3, punto 5, ¿no? Así es que no es de extrañar que tengamos estas tasas acá en el Perú, ¿no? Siempre tasas que siempre se monitorean también, ¿no? Esta es la dolarización de crédito total, ¿no? El crédito total tanto como empresas como personas naturales, ¿no? De febrero al 20 de febrero tengo esta información. Este es el coeficiente de dolarización del crédito al sector privado. Esta es la liquidez. A ver, alguna ampliación más bien de la cobertura cambiaria, ¿no? El Banco Central de Reserva decide ampliar los montos de los límites semanales y el saldo a partir de los cuales se aplica un encaje adicional a las operaciones pactadas de venta de moneda extranjera, o sea, a cambio de moneda nacional. Entonces, a través de forward y el swaps que hacen estas operaciones, el límite pasó de 575 a 675 millones de dólares. Y en cuanto a los saldos, se considera que esto resulte mayor entre el 135% del patrimonio efectivo de fines del 2014, por ejemplo, y el 135% del saldo promedio diario de estos derivados cambiarios, ¿no? En diciembre de 2014, o 1.170 millones aproximadamente de dólares. Entonces, la idea es flexibilizar y promover la cobertura por riesgo cambiario en el contexto de la volatilidad financiera, por ejemplo. Entonces, estas consideraciones de ampliación de límites es para promover justamente estas operaciones, ¿no? de las coberturas cambiarias, ¿no? Y bueno, el Banco Central de Reserva salió a decidir estos límites, ¿no? Bueno, la liquidez total del sector privado por tipo de pasivo, a la vista, de ahorro, a plazos, ¿no? A ver, no sé si por acá tengo una información. Bueno, las reservas internacionales netas, 68.022 millones de dólares. Estábamos apuntando a este año, bueno, estamos apuntando todavía a más de 70.000 millones.
conozco. Así es que si tenemos a marzo de 2020 $68.022 millones con el programa de política fiscal y monetaria, pues todavía tenemos techo para poder movernos de una forma adecuada y mitigar todas las consecuencias. El problema está de a quién no le llega a veces estos impulsos o estos estímulos, ¿no? Estábamos conversando hace un rato con todos ustedes en la exposición de Jonathan. Oye, las empresas están portándose así, ¿cómo se va a fiscalizar de esta manera? ¿Qué es lo que van a utilizar bien el dinero o no? Bueno, ese es el detalle, ¿no? De que si el Estado no pone paralelamente una fiscalización adecuada, eficiente y eficaz, sin llegar a los abusos y viceversa, sin tampoco dejarse sobrepasar, pues obviamente ahí hay que agarrar con mucho cuidado el pulso para tomarles a las empresas, ¿no? Cuál es su comportamiento adecuado para poder este estímulo tener la eficacia necesaria, la que se espera, ¿no? Pero por el lado de políticas de las instituciones en las cuales nos representan en el país, tengan por seguro que en estos momentos estamos lo mejor representados, ¿no? El MEF, el Banco Central de Reserva, pues ahí en ambos lados y más en el Banco Central de Reserva hay unos buenos tigres, economistas, amigos míos, que realmente ellos están muy buenos profesionales y seguramente que no se les va a pasar algún problema que lo vayan a detectar, ¿no? El problema está en que cuando tú sueltas el estímulo, como los otros agentes económicos, como son empresas, se porten, ¿no? Ahí está un poco el talón de Aquiles probablemente de cualquier medida de estímulo, ¿no? Claro. Bueno, estas son las encuestas de tipo de cambio. Estas son las expectativas de tipo de cambio a 12 meses, ¿no? Bien, mira, ¿ves? 3.41 cerraría este año, ¿no? O sea, ¿no? Esa es una expectativa, perdón, a marzo del 2020 está en 3.41, disculpa. A marzo del 2020 está en 3.41, ¿no? Pero debe de bajar probablemente, ¿no? Bueno, esto es una gráfica pasada del mes de diciembre de este último año. Sí. El déficit fiscal y la deuda en los Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Según el PIC, ¿no? Miren la proyección que estaban dando al 2018, 2019 y 2020, ¿no? En realidad, los Estados Unidos, sí, acá ya para comentar un poco a nivel internacional, los Estados Unidos sí tienen un déficit fiscal bastante alto. Acá tengo una opinión muy particular, probablemente, y difiere probablemente también con algunos economistas colegas, ¿no? A ver, los Estados Unidos tienen la maquinita. Ellos son el Banco Central de Reserva, la FED de Estados Unidos, no tiene límites. O sea, mientras que acá en el Perú y en cualquier otra parte del mundo están divorciados en cuanto a la política económica y la política monetaria entre un Banco Central de Reserva y un Ministerio de Economía y Finanzas. En cambio, en Estados Unidos no están tan divorciados. Y la FED es prácticamente la verticalidad de tomar las decisiones si es que comienza a funcionar la maquinita o no comienza a funcionar la maquinita. Lo hicieron en el año 2008 en la crisis financiera internacional y ahora no ha sido la excepción. Totalmente ellos pueden emitir el dinero que meten. Ahora, que tengan una espalda, un soporte y una garantía de poder hacerlo, por supuesto, los bonos, ahí está el dólar que bastante es un activo digamos fuerte en el mercado internacional. Seguramente también la economía propiamente dicha, porque hay bastante, digamos, el consumo es una de las variables que hace crecer a los Estados Unidos. El consumo nada más en Estados Unidos tiene más del 70% de potencia, o sea, dentro de su componente pesa un 70% del crecimiento de la economía norteamericana, ¿no? Está la inversión, pues, pero eso igual no le quita a que cuando se hace política monetaria, los Estados Unidos, en vez de tener que subir su tasa de interés ante un déficit fiscal alto, no lo haga. Y no lo hizo desde el año 2008, 2009, 2010, 2011, no lo hizo durante toda la década del 2010 hasta hace poco, hasta el 2016, 2017. ¿Pero por qué no lo hicieron? Porque una de las razones fue de que China
fue su tesorería de Estados Unidos. China salió a comprarle su deuda a Estados Unidos a raíz de la crisis financiera internacional. Por lo tanto, que le compra la deuda, pero tiene un fin, tiene un objetivo, de que las exportaciones chinas se vuelvan baratas y de tal manera abundaban con todos sus bienes y servicios a nivel mundial y sus productos China, ¿no? O sea, siempre China tiene una política, digamos, monetaria y muy expansiva en algún momento y contractiva en algún otro momento. Hacia afuera es un sistema muy dinámico de globalización y de economía abierta, pero hacia adentro es un socialismo o comunismo muy fuerte, ¿no? Tanto es así que las empresas chinas son estatales, ¿no? 90 y tantos %. Pues bien, entonces Estados Unidos no sube su tasa de interés porque hay alguien que le compra su deuda. Pues ahora no es la excepción, ¿no? En realidad Estados Unidos ha bajado su tasa de interés con el nuevo gobierno, pero igual le agarra este tipo de problemas del problema de la crisis del virus, del coronavirus. Y bueno, pues ahora en realidad pues tampoco digamos va a tener la excepción y van a seguir seguramente con una política muy expansiva en términos fiscales principalmente, ¿no? Bueno, ¿qué nos espera a largo plazo, ¿no? Que el crecimiento económico sostenido es la única manera de vencer la pobreza y mejorar la calidad de vida. Y eso depende de la productividad. Yo soy muy convencido de que vamos a salir de esto, amigos, y seguramente el próximo año principalmente va a haber un rebote importante, ¿no? En varios sectores. Bueno, estos son los commodities, como obviamente ya estaban en el suelo los precios de muchos metales, y bueno, el zinc, el oro, ¿no? Que después de haber crecido en los últimos 2 meses fuertemente, ha caído a 1.609 al 31 de marzo. El petróleo, históricamente, miren en qué precios está. Ojo que el petróleo, su precio estructural es más o menos $60 el barril, el Brexit, pero estamos en un escenario de 21 o 20 y tantos dólares el barril, todo porque hay una oferta del mismo y hay un conflicto entre Rusia y la OPEP, creo, y bueno, ahí tienen para una historia más larga seguramente, pero el precio estructural del barril de petróleo está en 60, ¿no? Todo por encima de 60 es especulación en realidad, y todo por debajo de 60 puedan haber pérdidas para un lado del agente económico, ¿no? Este es el cobre, ¿no? También lo mismo, la cotización del dólar-euro, ¿no? Este es el índice de la FED, lo pueden analizar. Riesgo país, sí, nos están recalificando un poco por abajo, pero no mucho, no, a diferencia de otros países, no. Y la bolsa de valores, para terminar, la bolsa de valores en realidad, ojalá que no nos pasen a frontera, porque en realidad ahí también hay una opinión muy particular. Los retail que deberían estar ya haciendo negociaciones en bolsa, tener acceso a la bolsa para hacer negociaciones muy fuertes, no le dan realmente el espacio debido. Las corporativas, cuando hacen emisiones de deuda privada, se van afuera y mueven el mercado de capitales de afuera, pero no mueven el mercado de capitales local. Y por lo tanto, las consecuencias se están pagando en estos momentos, ¿no? Y esto estamos hablando de hace más de 10 años, que es lo mismo, y bueno, pues no entienden las corporativas de que también debe de emitir, y salen afuera porque dicen que de 300 hacia millones de dólares hacia más, lo consiguen con tasas mejores afuera, sí, pero algo debemos de hacer para no perder nuestro mercado, ¿no? Tasa de interés del bono de tesoro. Bueno, eso es todo. Más bien, ¿alguna pregunta muy rápida lo puedo contestar, Marcelo? Dándoles las gracias por esta oportunidad. Me ha quedado bastante claro tu exposición, David. He visto varias cosas, por ejemplo, que me llaman la atención, ¿no? Como el tema de cuáles son los sectores que van a estar menos favorecidos, cómo se espera el rebote, qué es lo que se está haciendo. Perú es uno de los que más está invirtiendo, digamos, para en esta pandemia, para recuperarse, tomando más medidas a comparación de otros países. Es bastante llamativo, la verdad, lo que se mencionó. Y bueno, lo llamativo también es la caída de la bolsa
que se ve una cifra bien abajo, ¿no? Sí, efectivamente. Y mire, yo veo bajo este escenario que es justo la parte que va a tocar después Germán. Creo que me parece interesante lo que podemos conectar es en la parte que, por ejemplo, los sectores que van a estar recuperándose con más facilidad, pero todavía no hemos hablado de ninguna de las dos partes, es cómo van a evolucionar de repente las empresas o lo que va a pasar en el mundo, ¿no? No solamente de repente en Perú, sino a nivel mundial. Cómo Perú se va a comportar como va a ser un personaje diferente quizás de lo que ha estado siendo en años pasados o cómo lo vemos, ¿no? Yo creo como corolario en general, o sea, más allá, digamos, de ir a los números y a las expectativas, porque ahorita hablar, digamos, de expectativas, yo creo que no viene al caso porque la única certeza es la incertidumbre ahora, pero sí lo que queda claro es que no analizar el PBI, ¿no? Yo creo que es un buen momento y creo que ha desnudado bastantes deficiencias nuestras en el modelo económico, ya sea, digamos, a nivel de FPS, a nivel de prioridades, digamos, de inversión en el sector privado, en el sector público, ¿no? Y yo creo que es momento, digamos, un poquito también de que el gobierno del Estado, más allá, digamos, de las medidas a corto plazo que está dando para salir de esto, analice un poquito más a fondo, digamos, las reformas estructurales que tiene que haber. O sea, tiene que partir, yo creo, desde el Ejecutivo hacia dónde van a atender los nuevos sectores, por ejemplo, como dijo bien David y Jonathan, o sea, hay sectores como el turismo, que el Perú tiene mucho potencial, ¿no? Y digamos, todo lo asociado a ese sector, ¿no? El tema de aerolíneas, transporte, hotelería, restaurantes y todo. Entonces, eso va a cambiar un poco el panorama, digamos, para el posicionamiento que tenía el Perú como potencial turístico y gastronómico también, ¿no? Por el mismo hecho, digamos, que se va a controlar bastante el tema de la afluencia de gente, el tema del sector servicios. Entonces, ahí yo creo que es un gran reto que creo yo que tiene que ser liderado por el gobierno junto con el privado para lanzar, creo yo, iniciativas en conjunto, ¿no? Donde obviamente el privado va a poner el capital y el gobierno va a poner todas las leyes y todo el respaldo y todo lo que es, digamos, el tema afuera para poder sacarlo adelante, ¿no? Y adicionalmente también es que debemos dejar de ser otra vez dependientes, y creo que este ya es un cuento repetido, ¿no? Del sector primario, ¿no? El sector primario es un buen generador de caja, pero de nada te sirve tener los 68.000, los 70.000 millones, digamos, de reservas guardadas en el colchón. La idea, digamos, es invertirlas de manera adecuada, que te rindan, ¿no? Y también un poco, crítica para los economistas, que me incluyo, ¿no? Es que de repente esto va a cambiar diferentes temas. No necesariamente quien crece más es quien está mejor, ¿no? Sino qué hay detrás de ese crecimiento. ¿Dónde has invertido? ¿Cómo has descentralizado descentralizado un poco la dependencia de tu economía en cuanto a sectores económicos, en cuanto a digamos, geográficamente hablando, ¿no? Y todos esos temas yo creo que son retos también y responsabilidades que tenemos que asumir y corregir también a futuro. Claro. Muy de acuerdo contigo. ¿Y qué opinan en general, David, Germán, de la tasa de desempleo? O sea, porque sin duda el desempleo se va a incrementar, pero ¿cuánto ustedes estiman que va a ser el impacto, al menos en este año? ¿Con cuánto cerraremos este año y cuál va a ser el impacto al final de que esto pueda incrementarse en generar, digamos, en el PBI, digamos, el tema de desempleo, ¿no? Incluso, si me permites, algo interesante del desempleo. Generalmente, antes las personas que tenían desempleo, uno de los, cogían trabajos muy básicos, por ejemplo, como taxear o como limpiar o hacer algo donde haya mayor cantidad de gente, ¿no? Pero ahora eso va a estar como que medio limitado, ¿no? Va a tener que haber un cambio fuerte, creo, para los desempleados, si es que hay. Bueno, el desempleo formal en el Perú no es más
del 25% de la masa o de la población económicamente activa, ¿no? O sea, y todo el 70 o casi 70% es informal, y ahí sí puede haber una mixtura, ¿no? Puede haber despidos, puede no haberlos, pero si nos concentramos en el formal, yo creo que podemos llegar de repente a entre 5 a 6% de desempleo, ¿no? Este año, ¿no? Históricamente estaría subiendo pues 2.5 puntos porcentuales, ¿no? No es catastrófico, pero de todas maneras es algo relativamente alto, pero en el corto plazo. Ahora, el desempleo en términos macros no debería, con las medidas que se están dando en el mediano plazo o el próximo año, si tomamos como escenario el 2021, debería recuperarse en algo, si no es en su totalidad. Es decir, con una política expansiva, política fiscal expansiva, con una política monetaria de estímulo, donde bajo las tasas de intereses, suelto dinero, gasto de gobierno, ¿no? Si a nivel de tributos, si bien es cierto, no bajo tasas tributarias de tributo directo, pero sí estimulo, ¿no? a pagar diferidamente los impuestos, pues estoy incentivando a que la demanda agregada peruana se mantenga o crezca en algo, se mantenga y esté dominada, ¿no? Y entonces el desempleo no debería ser necesariamente en el mediano plazo una variable, digamos, de cuidado, ¿no? En el corto plazo sí, como te digo, sí va a subir el desempleo, pero en el mediano no debería recuperarse. Ok. Bueno, ¿te parece que ya no tenemos más dudas o hay alguna otra consulta que tengan? No, está bien. Más bien, si gustas una opinión de la AFP muy rápido, no sé si desearían que le dé una opinión de la AFP. Vamos. Es decir, la liberación, digamos, de los aportes hasta 2.000 soles, que es la que aprobó el gobierno central a través del Ministerio de Economía y Finanzas, para una medida extraordinaria de corto plazo por la coyuntura que se está viviendo de crisis de salud, sí me ha parecido oportuno, ¿no? O sea, creo que dentro del marco, digamos, que le permite, digamos, en términos monetarios y financieros, en la consecución de poder liberar este dinero y que no sea, pues, un punto en contra para el sistema privado de pensiones. Yo creo que hasta ese monto ha sido calculado de una forma correcta. El problema está en la aprobación del 25%. El 25%, primero fue pues un 25% flat, ¿no? Sobre el total de los aportes de cada uno, que es una barbaridad, y sí hemos estado en problemas de repente. Pero un tope que le está poniendo a los 3 UITs más un mínimo de una UIT, también sigue siendo muy audaz, y no me parece que han sido bien asesorados los congresistas para poder aprobar esta medida, ¿no? Primero, que no han sabido, podría estar bien de repente si es que yo mapeo y yo capturo, digamos, a qué tipo de aportantes podía yo darle esa posibilidad de a 3 UITs como máximo liberar su 25% de los fondos, y aquellos no, pero dejarlo libre a discrecionalidad a cualquiera, me parece un despropósito, ¿no? Pero igual, yo creo que no hay que asustarse de todas maneras, no hay que levantar demasiado problema. A pesar de que puedan liquidar algunos activos por parte del sistema privado de pensiones en el mercado internacional de capitales, y puedan venderlos, soltarlos a precios bastante bajos, ¿no? Porque justamente todas las tasas están cayendo, todos los precios, de tal manera que voy a perder. Sí, efectivamente, pero no lo llevemos a un extremismo como lo están llevando algunos economistas. Yo creo de que así como tenemos una expectativa de confianza en el mercado cuando queremos salir de alguna coyuntura adversa, los agentes económicos, que son las familias o la persona o el ser humano como cualquiera, también tiene una apreciación, y la confianza ha sido, digamos, bastante negativa hacia un sistema privado de pensiones como la que se ha estado llevando en los últimos 10 o 15 años, ¿no? Sin llegar a ver sus orígenes, porque hay distorsiones,
esas distorsiones hay que cambiar, hay que variarlas. Es por eso que la reforma tan esperada parece ya que va a tocar puertas una vez que pasemos este problema de salud. Y ojalá que sea así por el bien del aportante, porque por lo más que puedan estar en función su jubilación, en función a su productividad, en su vida laboral, de haber ganado una cantidad de dinero importante y sobre ello tener un fondo importante al final de su periodo de trabajo, versus aquel trabajador que aporta en función a un salario casi mínimo o bajo, que al final del periodo de jubilación no tenga una pensión digna. Ahí está el problema. ¿Cuáles son esas variables que yo debo de tocar y llevarlo, digamos, a la plataforma y analizarlo? Yo creo que son variables cuantitativas y cualitativas para poder hacer una buena reforma del sistema privado de pensiones. David, yo creo que ahí tienes razón, pero parecería que también hay un matiz de populismo, ¿no? Parece un matiz de populismo. Porque eso de que liberen 3 UITs de golpe, yo también considero que es un problema. Más bien, creería yo que debería funcionar, como tal vez lo mencionó Germán en algún momento, como una especie de seguro de desempleo. O sea, tal vez lo que podemos dar de una forma, creo que más directa y que no se afecte ni las AFP ni tampoco el ciudadano de a pie, es el tema de, por ejemplo, asignar 1.000 soles mensuales mientras por el plazo de 5 meses o por el plazo que dura el estado de emergencia. Sí. Entonces damos 1.000 soles mensuales, porque si tú le das a un trabajador promedio de la nada 12.000 soles, a un trabajador que todos los meses percibe 2.000, 3.000, 4.000 soles, va a decir, oye, tengo mucho dinero y lo que voy a hacer es me compro un televisor o aprovecho que todo el mercado está de baja, como se dice, y me desaparezco la plata. Y si este problema continúa, en 4 o 5 meses voy a necesitar de nuevo otra inyección de dinero. Efectivamente. Es que el problema va por ahí. Entonces, Sí, el programa debería funcionar el programa como un seguro de económico desempleo. estuvo justamente apuntando a un seguro, un bono de desempleo, no me acuerdo bien. Ellos tenían en el gobierno eso. Sí. Por supuesto, o sea, al final que sirva tal como debería ser, como un seguro de desempleo. Yo recibo 1.000 soles mensuales, es un decir, por ponerte un monto que debería ser similar a eso, 1.000 soles, que en un momento como este me asegura por lo menos la supervivencia por los siguientes 6 meses. Ok, entonces en 6 meses voy a recibir 6.000 soles, digámoslo de esa manera, que es lo que se estima. Si en 6 meses se evalúa si es que el estado de emergencia continúa o no, dependiendo de los fondos. Ese es por un lado. Por el segundo lado, es que creo que todos estamos de acuerdo de que las AFPs necesitan una reforma estructural definitivamente, porque está en contra del contribuyente o en contra del ciudadano de a pie. O sea, estamos hablando de que en el 2018 las AFPs reparten utilidades y dividendos, mientras tanto la persona promedio en sus fondos ha tenido pérdidas. Entonces, sin duda, hay algo que no está funcionando porque no es equitativo para todos. Debería cambiarse, sí, pero en este momento, si le doy la razón al presidente cuando dice no podemos hacer un cambio estructural ahorita, es verdad, porque no es el momento. No es el momento. Y el Congreso se está yendo por un tema de populismo. Deberíamos ponerlo a 1.000 soles mensuales tal vez y listo. Yo creo que con eso sería una buena salida.